Hola, bienvenidos de nuevo. Este segundo proyecto de mecánica de sólidos rígidos o de dinámica pretende pues enseñar la práctica de la ingeniería de nuevo en un proyecto realista, algo más cercano a un caso de diseño de análisis que lo que se ve en los libros. Y sobre todo pues pretende mostrar las habilidades que tiene el ingeniero para poder solucionar alguno de este tipo de problemas que existen usualmente en la profesión, ¿sí? Bien sea ingeniería mecánica, bien sea ingeniería mecatrónica, bien sea cualquier tipo de ingeniería, especialmente en esta temática de ingeniería resuelta con el computador, de ingeniería computacional. Entonces, ¿cuál es la gracia de este segundo tipo de proyecto? Describir todo el movimiento del mecanismo que se encuentra, pues típicamente es un mecanismo de 4 barras que podemos ver en líneas de producción o pues en distintas máquinas de interés debido a los movimientos que cumple, que puede satisfacer este tipo de mecanismos, los elementos de este mecanismo. Y de nuevo, pues la experiencia del aprendizaje, del tipo de habilidades que esperamos encontrar aquí para resolver el proyecto, pues incluye la modelación matemática del movimiento, la relación de las fuerzas y los torques del mecanismo, ¿sí? Y eso significa resolver, plantear y resolver las ecuaciones de la física mecánica, especialmente de ecuaciones de vectores, ¿sí? Pero nosotros aquí desde la parte de la ingeniería resuelta con el computador, de la ingeniería computacional, pues lo que vamos a hacer es usar nuestro computador, principalmente usando métodos numéricos y programación computacional, para que sea el computador quien nos resuelva toda esa descripción del movimiento del sólido rígido, ¿sí? De los elementos que componen el mecanismo y que los describimos como sólidos rígidos, no deformables, y que todos los movimientos son, bien sean rotaciones o traslaciones o la mezcla de rotación y traslación, pero están definidos completamente en un plano. Entonces los llamamos mecanismos planos. Entonces, pues vamos a usar la programación en MATLAB para resolver cada uno de los grandes temas que nos convienen, que nos competen en la resolución de este proyecto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos temas? Pues primero que nada, ver las posiciones del mecanismo, ¿sí? De cada uno de los elementos del mecanismo. Aquí, por ejemplo, estoy graficando ya de este mecanismo de 4 barras. Las posiciones de cada instante del movimiento basados en el movimiento rotacional, una vuelta completa o 2 vueltas vamos a graficar acá, de una primera barra, esta barra aquí a la izquierda, ¿sí? La primera barra que está rotando completamente, y vamos a ver cómo responden entonces los demás elementos, cuáles son las posiciones de los demás elementos de las demás barras debido a la rotación completa de esa barra motriz. Bien, eso significa pues solucionar un sistema de ecuaciones no lineales, ¿sí? En cada instante de tiempo para poder analizar las posiciones de los demás elementos en respuesta a ese movimiento de la barra motriz. Luego de eso vamos a evaluar también pues todas las variables de velocidades y aceleraciones en todos los nodos, ¿sí? Las velocidades y aceleraciones angulares en cada uno de los elementos, respuesta, debido a ese movimiento de rotación de la barra motriz. Y finalmente, pues vamos a solucionar la cinética, o sea, las fuerzas transmitidas en cada uno de los nodos entre elemento y elemento, así como los torques aplicados, por ejemplo, en la barra motriz o en otras barras, para poder satisfacer las condiciones de la carga que tendrá este mecanismo, digamos, eh, en su aplicación real, ¿sí? En la línea de producción o en la máquina en la que nosotros hagamos la descripción, el análisis. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la solución de las posiciones de los demás elementos del mecanismo, las velocidades angulares de cada uno de esos elementos, las aceleraciones angulares, el torque impartido que se debe impartir el elemento de rotación para poder realizar esos movimientos con unas ciertas condiciones de carga, las fuerzas transmitidas en cada uno de los nodos que me enlazan los elementos, igual que las fuerzas en los empotramientos y cómo todas ellas van variando en el tiempo, en el instante del movimiento. Entonces, de nuevo,
todos los demás videos de esta serie de videos pues serán explicativos y demostrativos de lo que se tiene que realizar pues para plantear las ecuaciones, para resolverlas, para programarlas aquí en MATLAB, ¿sí? Y principalmente pues para desarrollar un proyecto que sea similar a este tipo de aplicaciones, ¿sí? Entonces dejaré en cada explicación pues el tablero, ¿cierto? El video, el tablero y el código programado para que sea de su provecho. Listo, entonces que los aprovechen.